Sean bienvenidos a la clase digital número 5, Organización. Comencemos. Introducción. Apreciado estudiante, nos acercaremos a los últimos temas de esta UDA. En ese sentido, trataremos la segunda etapa del proceso administrativo denominada organización, en la que se establece la estructura necesaria para una sistematización racional de los recursos materiales y humanos. La organización establece qué debe hacer cada quien y quién es responsable de liderar las actividades para el logro de los resultados, con el fin de eliminar cualquier problema que obstaculice el desempeño, evitar las confusiones en la asignación de tareas, establecer los sistemas de comunicación, lo que permitirá la toma de decisiones. Desarrollo del tema. El ser humano desde siempre ha estado consciente de que la obtención de eficiencia solo es posible a través del ordenamiento y coordinación racional de todos los recursos. Una vez que se establecen los objetivos, lo que se quiere hacer a través de la planeación, será necesario determinar qué medidas utilizar para lograrlos, cómo hacerlo. A través de la fase de la organización nos permite agrupar y ordenar las actividades necesarias para el logro de los objetivos, asignando las funciones, las responsabilidades, la autoridad y la jerarquía. La organización es un proceso encaminado a obtener un fin que fue previamente definido por el medio de la planeación. Organizar consiste en efectuar una serie de actividades humanas y después coordinarlas, de tal forma que el conjunto de las mismas actúe como una sola, para lograr un propósito común. Durante el desarrollo del tema analizaremos lo que es definición, sus principios por los cuales se rige, las fases en las que se compone y asimismo veremos los tipos de organización. Conceptualización de la organización. Organizar, estructurar, reorganizar, diseñar son algunos de los conceptos que se manejan en la práctica administrativa. Sin duda, son elementos esenciales en las tareas organizacionales. A veces crean confusión, otras tantas se utilizan como sinónimos. Por eso, a continuación nos daremos a la tarea de definir y diferenciar estos conceptos básicos. La palabra organización viene del griego organon, que significa instrumento, o que en la lengua española se le da la palabra de organismo. Esto implica partes y funciones diversas, unidad funcional y coordinación. La organización se utiliza para la estructuración de las relaciones que deben darse entre las diferentes funciones, niveles y actividades en cualquier organismo, con el propósito de lograr una máxima eficiencia en los planes y objetivos. Es entonces la fase en que nos permitirá ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que puedan alcanzar las metas y objetivos de la misma. Cons O'Donnell dice que organizar es agrupar las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos, la asignación de cada agrupamiento a un administrador conjunto con la autoridad indispensable para supervisarlo y disposición de coordinación horizontal y vertical dentro de la estructura de la empresa. Múnich y García define así: el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo social. El organizar puede ser las actividades o acciones para el logro de las metas y objetivos, pero también puede ser el organizar una empresa o negocio, que luego se llama también organización pública o privada.
En el desarrollo del tema se verán algunos principios a considerar al organizar actividades o una organización. La función de organizar corresponde a la segunda etapa del proceso administrativo. Al igual que planeación, sigue siendo una fase poco dinámica de escritorio pre-ejecutoria. Su objetivo principal es crear la estructura idónea, conjugando lógica y eficiencia para que la institución trabaje como una sola, logrando así el propósito común. A través de esta etapa, el administrador define funciones, responsabilidades y coordina todos los elementos que intervienen para crear una estructura y un escenario eficientes de trabajo. Algunas definiciones de la organización son: número 1. Samuel L. H. Burke. La organización es el análisis y el agrupamiento de todas las actividades necesarias para alcanzar los objetivos de cualquier empresa, con el fin de proporcionar una estructura de deberes y responsabilidades. Número 2. O. Sheldon. Es el proceso de combinar el trabajo que los individuos o grupos deben efectuar con los elementos necesarios para su ejecución, de tal manera que las labores que así ejecuten sean los mejores medios para la aplicación eficiente, sistemática, positiva y coordinada de los esfuerzos disponibles. Cons y Wordskin. Una estructura intencional y formalizada de papeles o puestos. Número 4. Terry y Franklin. Organizar es establecer relaciones afectivas de comportamiento entre las personas de manera que puedan trabajar juntas con eficiencia y obtengan satisfacción personal al hacer tareas seleccionadas bajo condiciones ambientales dadas en el propósito de realizar algún método u objetivo. Principios de la organización. Algunos de los principios a considerar son el de unidad de objetivos, los cuales deben ser bien formulados y comprendidos. Cuales quiera que sean las metas, la estructura de la organización y la acción deben medirse con el criterio de la eficacia para alcanzarlos. Otro principio es la eficiencia, que es el logro de los objetivos con el mínimo costo o consecuencias imprevistas. Podemos pensar que una estructura organizacional eficiente es la que opere sin desperdicio y negligencia y proporcione satisfacción en el trabajo. Tenga líneas de autoridad claramente definidas y una adecuada delimitación de responsabilidades, que permita una participación propia al resolver un problema, que ofrezca seguridad y jerarquía, que brinde oportunidades para el desarrollo personal y otorgue remuneraciones competitivas. O'Donnell, 1982. El logro de las metas debe ser la razón de cualquier actividad corporativa y buscar el implicar los principios que guiarán hacia el establecimiento de una eficaz organización. Veamos otros de los componentes a considerar en la organización. Así podemos llevar a cabo el proceso administrativo. Para que una función organizacional exista y para que sea significativa, debe incorporar objetivos cuantificables, los cuales son las tareas de planeación, un claro concepto de los principales deberes o actividades involucrados y un área clara, concisa de decisión o autoridad para que las personas hagan y ocupen el cargo, que sepan qué es lo que se debe hacer para el logro de resultados. La estructura organizacional es un conjunto de tareas formales asignadas a los individuos y departamentos, relaciones jerárquicas formales, entre ellas las líneas de autoridad,
la responsabilidad de las decisiones, el número de niveles jerárquicos y el tramo de control gerencial, el diseño de sistemas que garanticen una buena coordinación de los empleados entre los departamentos. La organización se fundamenta en los siguientes principios: del objetivo, de la especialización, de la jerarquía, de la autoridad, de la unidad de mando, de la amplitud del tramo de control, de la coordinación, de la continuidad. Por lo que es importante considerar y tener en claro al momento de estar en esta fase de la administración al organizar cómo lo voy a hacer, quiénes, sin perder de vista el objetivo a lograr o impactar. Técnicas de organización. Las técnicas que se pueden utilizar para el desarrollo de las fases de organizar son: manuales. Representa la fotografía integral de la organización. Diagramas de proceso. Se definen a detalle las actividades de los departamentos. Estructura organizacional. Organigramas. Análisis de puesto. Técnica que clasifica las labores que se desempeñan en un puesto. Diagramas de flujo. Son una representación gráfica de la secuencia de operaciones y del flujo de operaciones. Se componen de símbolos especiales. Carta de distribución del trabajo. A través de esta técnica se analizan los puestos que integran un departamento para lograr una división de las funciones y mejorar la estructura de los grupos de trabajo. Actividades importantes de organización. Subdividir el trabajo en unidades cooperativas. Agrupar las obligaciones operativas en puestos. Reunir los puestos operativos en unidades manejables y relacionadas. Aclarar los requisitos del puesto. Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado. Utilizar y coordinar la autoridad adecuada para cada miembro de la ADMON. Proporcionar facilidades personales y otros recursos. Ajustar la organización a la luz de los resultados del control. Fases de la organización. En la fase de organización se dan dos etapas: división del trabajo y coordinación, en la que se establece la estructurización, sistematización e instalación. Existe una lógica fundamental al organizar, considerando los siguientes pasos: establecimiento de los objetivos, formulación de los objetivos, políticas y planes derivados, identificación y clasificación de las actividades necesarias para alcanzarlos, agrupación de las actividades por tipo, recursos humanos o materiales y la mejor forma de utilizarlos, delegación, el jefe de cada grupo, de la autoridad necesaria para ejecutar las actividades, establecimiento de las relaciones de autoridad horizontal o vertical a través de relaciones de autoridad y sistemas de información. La estructura de organización es fundamental para la planificación y el control de utilidades porque tanto la planificación como el control se relacionan directamente en la distribución de autoridad y responsabilidad dentro de toda la organización. Las fases de la organización se deben considerar. Número 1. Organización de recursos humanos. Se encarga de que su estructura se adecue hacia sus objetivos, recursos, procesos y medio ambiente. ¿Cómo se va a hacer? Número 2. Organización de recursos materiales. Organización, división del trabajo, jerarquización, departamentalización y descripción de funciones. Coordinación. Tipos de organización. Por función. Este tipo de diseño organizacional representa la expansión de la orientación funcional con el fin de convertirlo
en la forma dominante para la organización como un todo. El agrupamiento de actividades de acuerdo con las funciones de una empresa abarca lo que las empresas normalmente hacen. Encontramos, pues, una estructura basada en el dominio de las principales funciones de una organización que tradicionalmente se consideraban como tales: recursos humanos, producción, finanzas y mercadotecnia. En la actualidad hay áreas que han conquistado espacio y poder en las organizaciones, siendo entonces un soporte importante dentro de la estructura funcional de una empresa: informática, logística, compras y abastecimientos. Estos son algunos de los ejemplos en este nuevo perfil organizacional. Por producto. En el diseño organizacional por producto, su estructura permite a la alta dirección delegar en un ejecutivo de división, amplia facultad sobre las funciones de producción, ventas, servicios e ingeniería que se relacionen con un determinado producto o línea de productos, exigiendo así un alto grado de responsabilidad por las utilidades a cada uno de estos gerentes. Este tipo de estructura generalmente la encontraremos en empresas como Colgate, Palmolive, Gillette, Procter Gamble, Sony, etc. Por clientes. El cliente se ha considerado como el patrón de las empresas, como el que manda a final de cuentas. Si el cliente no compra, no regresa o no se interesa por el producto o servicio, la empresa no tiene razón de ser. Por esto, muchas organizaciones han creado una estructura para satisfacerlo. De este modo, las tiendas de autoservicio dividen su distribución física por departamentos: blancos, ferretería, frutas y legumbres, niños, damas, caballeros, etc., creando así un ambiente de confianza y atención más personalizado a los compradores, con lo que generan la lealtad del cliente a la empresa. Por proceso de fabricación. En las empresas industriales, en frecuencia se diseña su organización alrededor de un proceso o de una clase de equipo. En este tipo de estructuras se reúnen las personas y los materiales con el fin de llevar a cabo una operación en particular. Las consideraciones económicas y tecnológicas son las razones de más importancia para la adopción de la departamentalización por procesos. Utilizando un proceso como guía, hay tres patrones básicos dispensables: en serie, en paralelo y en ensamble de unidad. El patrón que se siga determinando en parte las unidades organizacionales adoptadas. Algunas ventajas de este diseño organizacional puede ser el uso de desarrollo de tecnologías de punta, así como el desarrollo de habilidades dentro de este sistema, y el logro de una ventaja económica y cooperativa tanto en el mercado como en la misma empresa. Matricial. Es una estructura creada para la administración de proyectos, ya sea en la construcción de un puente, en la industria aeroespacial, en campañas publicitarias, en la firma de consultoría, etc. La esencia de la organización matricial es la combinación de patrones funcionales y de productos dentro de la misma organización que permite a la institución conceber su estado puro funcional, ya que mientras dura el proyecto o el estudio, los individuos que pertenecen al mismo se identificarán únicamente para ese trabajo, tal vez por horas o por algún tiempo indefinido, conservando así su imagen y sus funciones en sus departamentos originales correspondientes. Conclusión. Inferimos que la organización es el proceso de relacionar y combinar a las personas que sean responsables de las acciones o actividades que se previeron con los medios necesarios para su ejecución, de forma que se busca que el trabajo se realice de manera consciente, racional y coordinada,
para asegurar el logro de los objetivos propuestos en la planeación con la organización. Se suministran los métodos para que se puedan desempeñar las funciones de manera eficiente, reduce los costos e incrementa la productividad y elimina la duplicidad de funciones. Podemos ver que la organización aporta en la creación de los canales de comunicación. La organización es parte de la administración que establece una estructura intencionada de los papeles que los individuos deberán desempeñar en una empresa. La estructura es intencionada en el sentido de que debe garantizar la asignación de todas las tareas necesarias para el cumplimiento de las metas, asignación que debe hacerse a las personas mejor capacitadas para realizar esa tarea. Gracias.